Buenas tardes. Esta semana en Granada es Empresa, como hemos hecho otras semanas anteriores, traemos a un empresario que ejerce su profesión tanto en Granada capital como en la provincia y trabaja directamente de la mano con empresarios y empresarias que quieren crecer, que quieren saber qué es lo que está pasando con sus empresas, que quieren tener un control de qué es lo que están ganando, qué es lo que están gastando, en qué están invirtiendo y qué están recuperando, y que aporta un valor añadido a la hora de trabajar con ellos de la mano, hacer un asesoramiento a medida para que tengan la tranquilidad de saber cómo están desarrollando su proyecto empresarial, hacia dónde tienen que llevarlo y sobre todo qué tipo de oportunidades o problemas pueden encontrarse y cómo darle solución. Con nosotros esta tarde, pues Carlos Camarero, de OGE Consultores. ¿Me ha salido bien, Carlos? Buenas tardes, Nuria. Y bueno, pues cuéntanos en qué consiste tu trabajo. Pues en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación. Nosotros llegamos a las empresas por una consecuencia, que es lo que normalmente los empresarios palpan más en su día a día en lo que es la gestión económico-financiera, que es la falta de liquidez dentro de las empresas. Ellos creen que es un problema en sí, pero nosotros lo definimos como la consecuencia de la concatenación de problemas dentro de la empresa. Entonces, bueno, lógicamente nuestra primera función, si se nos ha requerido para resolver ese problema de liquidez, pues es buscar nuevas vías de financiación. Muchas veces hay problemas con las entidades financieras, puesto que aunque son un partner diario, no siempre las empresas y los empresarios hablan el mismo idioma que las entidades financieras. Pero en la resolución de este problema nosotros ya tenemos acceso a lo que es la numérica de la empresa, su cuenta de resultados. Y sus cuentas de resultados muchas veces ya nos están diciendo a las claras qué es lo que está sucediendo. Y desde esa consecuencia que es la ausencia o la falta de liquidez, podemos empezar a atacar vía cuenta de resultados otros problemas que se están produciendo en el seno de las empresas. Cuando las empresas recurren a vosotros, ¿es por problemas de liquidez o por oportunidades? O sea, ¿cuál es la forma en la que llega ese empresario o esa empresaria a OGE? Ahora mismo es cierto que prácticamente todos los clientes que tenemos dentro de la empresa han llegado por problemas de liquidez. Son los menos los que con muy buen criterio, dicho sea de paso, han llegado porque querían hacer estudios preventivos o estudios preliminares. Dicen, bueno, yo actualmente no tengo problemas, pero es que no quiero tenerlos. Entonces han querido que les hagamos el análisis y confirmemos lo que ellos creen, que es que sus empresas pues no tienen problemas. Esos son, a mí particularmente, los que más me agradan, porque son mucho más fáciles de tratar, y los problemas o los eventuales problemas o los posibles riesgos son mucho más fáciles de atajar. Hay empresas que muy a nuestro pesar llegan cuando la solución es cuasi milagrosa. Y nosotros, pues hombre, sabemos hacer muy bien nuestro trabajo, pero todavía los milagros se escapan de nuestro pool de servicios. Y entonces, ahí en muchos casos la recomendación es la disolución ordenada de la empresa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos desde los que están en una situación muy crítica, los que han llegado a una situación crítica y han logrado ver un poco de luz y están ahora mismo pues en transición hacia posiciones más cómodas, quienes venían de posiciones confortables y siguen en ellas, pero lógicamente con un mejor conocimiento y control de su empresa. Además, con ellos podemos empezar ya a atacar frentes estratégicos dentro de la empresa, es decir, a mirar hacia el futuro de la empresa. Nos salimos un poco del inmediato y empezamos a trabajar
a medio y largo plazo, que bueno, pues la verdad es que es una parte de la gestión empresarial que muchas veces está olvidada porque el día a día nos come, y sin embargo es tan importante como la gestión del día a día. Es que esa parte es la que te iba a comentar ahora, el hecho de la estrategia, el cómo cuando tú tienes una empresa, es verdad que en el momento que nos metemos en el mundo empresarial, el abismo es impresionante, el día a día nos come, hay muchas veces que tenemos que hacer inversiones para poder realizar nuestro trabajo, terminamos endeudándonos. O sea, no conozco yo ningún empresario, ninguna empresaria que hoy por hoy diga tengo mi cuenta corriente al día, no tengo deudas. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una apuesta continua por prestar esos servicios y por tener la forma de trabajar. Entonces, también decíamos, nos hemos tomado un cafelito antes de venir por aquí, el hecho de la deuda, el cómo cualquier tipo de empresario tiene que saber trabajar con ella, porque es una variable más dentro de lo que es tu desarrollo y sobre todo, para como hemos dicho antes, para poder prestar servicios. Pero esa deuda, bueno, pues también es importante tenerla identificada, saber cómo la estás recuperando, saber con qué cuentas y sobre todo qué estrategia empresarial es la que tienes definida para poder ir recuperando y amortizando todo eso que te va a permitir seguir avanzando. Efectivamente, bueno, el endeudamiento en sí no es malo, es una herramienta dentro de las empresas. Ten en cuenta que si no existiera el crédito, tú, por ejemplo, pues para comprar el vehículo con el que vas a hacer las visitas a tus clientes, pues tendrías que estar rodando durante determinados ejercicios mientras haces tu hucha, y a resultas de esa hucha, entonces ir al concesionario y pagarlo. Pero tú tienes que atender a los clientes todos los días. Entonces, el endeudamiento es una solución. Tú dices, pido un préstamo para mi vehículo, lo tengo ya, y de lo que me tengo que preocupar es de que visite a muchos clientes para que facture mucho y se pueda atender a ese endeudamiento, pueda responder de ese endeudamiento con comodidad. En demasiadas ocasiones, ahí es donde nos encontramos el problema, cuando se pierde la perspectiva de por qué ha llegado el endeudamiento a nuestra empresa. Si estamos invirtiendo en activos, en elementos que tienen que servirnos para nuestro diario y ayudarnos a hacer más dinero en nuestra actividad, si ha venido porque hemos pasado un momento puntual de crisis, pues un cliente ha dejado de pagarnos, es decir, un cliente ha convertido sus ingresos en una pérdida para nuestra empresa, o directamente estamos en una situación de eventual crisis. ¿Vale? El diagnóstico de por qué llega ese endeudamiento a nuestra empresa es fundamental para saber cómo tenemos que comportarnos. En cualquier caso, lo que está claro es que cada vez que entra un nuevo préstamo, entra una nueva póliza dentro de nuestra empresa, hay que pedirle un poquito más a nuestra cuenta de resultados porque tenemos que reembolsar ese dinero. En ese sentido, pues nos encontramos diferentes estadios, desde empresas que ni siquiera metiendo nuevo endeudamiento son capaces de generar nuevos resultados y se mantienen en sendas peligrosas de pérdidas, a quienes, aun estando en sendas de beneficio, no son capaces de generar los recursos suficientes para atender ese endeudamiento. A ese sentido, debemos decir que no es lo mismo lo que te dice la cuenta de resultados que lo que tienes en el bolsillo en contante y sonante. Eso es una de las primeras cosas que nos explicaban cuando íbamos a la facultad, que la corriente de ingresos y gastos no es lo mismo que la corriente de cobros y pagos. Es decir, la tesorería muchas veces va por un camino diferente, pero está claro que cómo se comporten nuestros ingresos y nuestros gastos incide directamente en cómo se comporta nuestra tesorería. Muchas empresas, bueno, pues sabemos hacer muy bien lo que hacemos. O sea, que nosotros, quien se ocupa de, por ejemplo, una tienda de comestibles, o quien tiene pues una empresa de transportes, sabe de su negocio. Pero luego hay otra serie de variables que no tiene por qué conocerse, pero sí están incidiendo directamente en la solvencia de esa empresa. El hecho de, bueno, pues ir a jopo,
como se dice muchas veces, ¿no? Pues nos puede llevar a sorpresas. Normalmente pues siempre tenemos una asesoría, una gestoría que nos acompaña a la hora de lo que son los pagos, los impuestos, las nóminas, incluso los trabajadores, pero es importante que, independientemente de tener ese recurso externo, el que tengamos también una previsión, que sepamos qué es lo que estamos haciendo y que nos acompañe pues profesionales que, aparte de analizar dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, pues también nos den los indicadores sobre los que tenemos de alguna forma que incidir o poner el foco de atención para resolver cualquier tipo de situación. En este caso, bueno, por la empresa de Carlos sería, ¿cómo le habíamos dicho? Un staff. Un staff asesor. Un staff asesor. Son sí. Profesionales que, bueno, pues están para asesorar, para acompañar de una forma amable, de una forma cercana, que llegan a tu empresa pues con una sonrisa, llegan con, bueno, pues con toda la capacidad que tienen para poder acompañar. Carlos, el perfil del empresariado granadino, ¿cómo es? Porque estamos hablando siempre que son micropymes, autónomos, empresas unipersonales. Sí. Nuestro tejido tiene una idiosincrasia importante, que es que sabemos hacer muy bien lo nuestro, pero estamos solos ante... O sea, es decir, o crecemos muy rápido, que también pasa. Hay empresas de Granada, que ya lo estamos viendo también en programas anteriores, que han empezado, pues a lo mejor empezaron con 3 personas y ahora pues están 30 de pronto, ¿no? O empresas que son familiares, que está el padre y los hijos, o la familia y los hijos. ¿Cómo se trabaja la parte económico-financiera de esas empresas y cómo se traslada o ¿Cómo se mantiene esa calidad? A ver, es cierto que el tejido empresarial español y por ende el granadino se compone principalmente de micropymes y pymes. Es decir, son empresas los cuales pues los tramos de gestión son más cortos, ¿vale? Son empresarios que vienen de saber hacer muy bien su trabajo. Y el crecimiento es por multiplicación de volumen de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando estás tú solo, es cierto que la gestión económica se asemeja más a lo que puede ser una economía doméstica. Conforme vas creciendo el volumen, claro, esto empieza a adquirir un grado de complejidad diferente. La media de los empresarios empiezan a incluir dentro de sus empresas como staff a los asesores fiscales. La figura del asesor fiscal al final está para que no tengamos problemas ni con Hacienda, ni con la Seguridad Social, ni con otro tipo de administraciones públicas. Con lo cual, en muchos casos, esta parte de conciliación con las administraciones está en orden, pero toda la información que se genera para estar a buenas con esas administraciones no es utilizada dentro de las empresas para la gestión, de tal manera que en muchos casos están trabajando con herramientas muy rudimentarias, desaprovechando la información que tienen sus asesores fiscales y no terminan de hacer la conexión. Es principalmente un problema de encajar las piezas. Hemos crecido, nos hemos musculado mucho, pero nuestro esqueleto no soporta todo el músculo que tenemos y, lógicamente, pues hay que buscar cierto equilibrio y empezar a soportar esta actividad o darle soporte a esta actividad con métricas que nos permitan saber que ese músculo productivo está yendo hacia donde debe ir. No tenemos problemas de sobreestructura, no estamos corriendo más riesgos de la cuenta, estamos teniendo las rentabilidades que debemos tener conforme a nuestros volúmenes. Eso es al final lo que nosotros hacemos, poner en numérico toda esa actividad de las empresas, ponerlas además de manera que los empresarios las entiendan
En ese sentido hacemos todas nuestras planificaciones y datos van a la medida del empresario, puesto que si él no lo entiende, que es el que tiene que dirigir la empresa, el que yo lo entienda, no es relevante. Él tiene que tomar decisiones con esos datos. Y los hacemos entrar en una espiral de datos, revisión, análisis, toma de decisiones, datos, revisión, análisis, toma de decisiones, que a fin de cuentas es como se funcionan en compañías de mayor dimensión, con mayor grado de profesionalidad. Eso es lo que iba a decir ahora mismo, fíjate, se me has dado justo el pie ya para terminar con el programa de hoy, y es, aunque seamos pequeñitos, tenemos que pensar como lo hacen las empresas grandes. Las empresas grandes tienen su departamento de asesoramiento económico-fiscal, tienen sus departamentos de recursos humanos, tienen sus departamentos de formación. Hay muchos staff de apoyo, que son empresas de gran recorrido en Granada, que pueden perfectamente ayudar, acompañar al crecimiento sostenible de todas las empresas, que no estamos solos, que por muy pequeñita que sea nuestra empresa, siempre hay la posibilidad de colaborar, de localizar a ese asesor, a esa consultora que por un precio asequible, puesto que sabemos todos cuál es el objetivo, que es el crecimiento profesional y el desarrollo empresarial de nuestro tejido, van a acompañarnos a tomar esas decisiones, van a facilitarnos un análisis que nos permita establecer una estrategia y sobre todo van a, de alguna forma, a ayudarnos a que nuestro recorrido en este mundo que es tan arriesgado y es tan apasionante como es el mundo empresarial, bueno, pues que lleguemos a donde en un principio nos habíamos marcado y que no nos quedemos en el intento o tengamos mayores dificultades de las que normalmente ya el empresariado de por sí pues tiene. Pues muchísimas gracias, Carlos. Coméntales a la audiencia dónde estás y cómo pueden ponerse en contacto contigo. Bueno, pues nosotros estamos en la Casa Zayas, en el Colegio de Arquitectos, en Plaza de San Agustín. Si mal no recuerdo, es la oficina C16. Podéis contactar con nosotros a través de la página web. Hay un formulario de contacto y vamos, la respuesta es inmediata, o simplemente pues pasad por allí por las oficinas y estaremos encantados de atenderos. Pues muchísimas gracias y recordad, hay que pensar como las empresas grandes para llegar a donde están llegando ellas. Buenas tardes y hasta la semana que viene.